charla me gustaría saber de qué carreras están aquí presentes, un poquito para entender de pronto qué intereses particulares pueden haber. Me gustaría saber si todos son ingenieros, Nicolás. Ah, ok, ok. Ah, vale, listos. ¿Podrían en el chat los que sean de diseño o que no sean de ingeniería, podrían contarme de qué carreras son? Así yo me hago una idea porque de pronto pueden haber otros intereses distintos. Por ahí alguien escribió que diseño industrial. Solo hay una persona de diseño industrial. Dos. Dos personas, ok. Asumiré que en su gran mayoría son ingenieros. Están estudiando ingeniería. Listos. Bueno, mi nombre, como lo mencionaron ya, es Fabián Herrera. Yo soy de profesión diseñador industrial, egresado de la Universidad Nacional. Y una gran parte de mi vida profesional la he dedicado al diseño y desarrollo de productos y servicios. Y en el ejercicio de esa práctica profesional, pues uno de los temas en los que me he especializado, en los que me he interesado muchísimo, tiene que ver con el modelado 3D y el renderizado de imágenes. Fundamentalmente de temas de producto, pero recientemente, ya les contaré un poco más en detalle, he explorado esas herramientas para hacer visualización y análisis de datos y también para hacer escultura tridimensional, digamos que piezas u obras de arte. Voy a compartir aquí mi pantalla. Listos. Ahí están viendo mi pantalla, sí. ¿Están viendo mi pantalla? Creo que no. Sí, ahí se ve. Listos. Entonces, yo tengo entendido que ustedes están desarrollando unos proyectos y que en el marco de esos proyectos hay un tema que tiene que ver con prototipado y tiene que ver con acercarse en mayor o menor medida a la definición del producto o el servicio que están haciendo. Y en esa lógica o en ese espacio es que esta charla encaja en la idea de prototipado y de cómo se usan las herramientas de modelado 3D para prototipar. Las herramientas de modelado 3D, muy generalmente lo voy a resumir para quien no lo conozca, pues son herramientas digitales que se basan en algoritmos matemáticos que construyen geometrías. Hay varias formas de construir esas geometrías y lo que hacen es simular volúmenes, formas, texturas, comportamiento de materiales, procesos de fabricación y manufactura en espacios digitales para poder hacer comprobaciones sobre los productos que uno esté desarrollando. Me gustaría saber si alguno de ustedes en el transcurso de su carrera o de su ejercicio profesional usa herramientas de modelado 3D. Me gustaría que me lo cuenten ahí en el chat. Así yo me hago una idea si es la primera vez que oyen de esto o no. Incluso si usan alguna herramienta de modelado 3D, exacto, que me cuenten cuál usan o cuáles usan. Ok, por ahí Revit, Inventor, AutoCAD, Civil 3D, ese no lo conozco. Ok. SAP. Vale, listo. Veo que, digamos que la gran mayoría Blender han usado herramientas de modelado 3D. Entonces, como les decía, digamos que cuando yo egresé de la universidad, incluso antes de egresar en la universidad, en esa época no había
en la Universidad Nacional una exploración muy grande de estas herramientas en el pregrado, también porque pues, yo egresé hace más o menos unos 10, 12 años, en esa época no eran tan populares, pero yo encontré en esas herramientas la capacidad de que mis ideas, de que lo que yo me imaginaba, de lo que yo estaba pensando, pudieran empezar a tomar forma y empezar a tomar una forma que me permitiera comunicarme con los demás, pero que también me pudiera permitir explorar los mecanismos, los colores, las formas, los volúmenes de lo que yo me imaginaba, de los productos que yo estaba soñándome en esa época. Y la primera herramienta que yo usé para hacer modelado 3D es una herramienta que todavía existe, es bastante popular, que se llama Rhinoceros, que es una casa que se llama McNeil. Y con esta empresa trabaja con una tecnología que se llama NURBS, que es una de las muchas maneras que hay para generar geometrías tridimensionales de manera digital. Pues con esa primera tecnología yo empecé a explorar las posibilidades de la forma. Y mis primeros diseños de producto, mis primeros acercamientos formales ya en términos profesionales, en términos de tener detalle, de tener espesores, de tener mecanismos, de tener acabados y demás, pues empezaron con esa herramienta. Y de ahí pues empezó un interés mío por conocer mucho más en profundidad el mundo de la representación tridimensional. Y ahí pasé a muchas otras herramientas, a herramientas que tenían que ver algunas con el mundo de la ingeniería. Digamos que en el proceso de construcción de estas tecnologías existen dos polos muy grandes. Uno es el de la ingeniería y es el software de modelado 3D que está pensado para ingenieros, que es un software que está preocupado por la precisión de las formas, por ejemplo, el comportamiento de esas geometrías o de esos volúmenes en tanto material, su posible materialidad. Entonces, en ese tipo de software uno puede hacer comprobaciones de elementos finitos, puede comprobar, por ejemplo, si un material con una forma se fractura o no se fractura, si le pongo una carga, puedo comprobar el mecanismo, la fricción, el roce de un mecanismo, por ejemplo, puedo comprobar una cantidad de elementos que tienen que ver en muchos sentidos con la mecánica de los productos. Entonces yo empecé a acercarme a ese mundo, al mundo, digamos, de la ingeniería visto a través del modelado 3D, y ahí empecé a usar un software que se llama SolidWorks, que de pronto algunos de ustedes lo conoce. Y ese software me ayudó a entender muchas cosas que de pronto yo había visto en mi pregrado, pero que no tenía muy presentes como lenguaje, ¿no? Por ejemplo, las comprobaciones mecánicas y las comprobaciones que tenían que ver con el comportamiento dinámico de un objeto, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si este marco de bicicleta todos los días va a sufrir unas cargas a través de unos vectores? Entonces, por ejemplo, de qué diámetro debe tener el perfil de este material para que soporte esas cargas. Y digamos, empezó un proceso también de entender la geometría y entender las formas de un producto, pues a través de estos software. Y digamos que eso en sí mismo constituye una lógica y una idea de prototipado, ¿cierto? Porque si bien este marco de bicicleta existe solamente en el mundo digital, solamente existe, digamos, como un arreglo de información en el computador, sí me permite prototipar en el sentido de que yo puedo comprobar una cantidad de elementos a través de esa interacción con esos datos. Y digamos, yo ahí estaba al extremo que les contaba de la ingeniería, pero poco a poco fui navegando por otro tipo de software hacia el polo opuesto del modelado 3D, que tiene que ver con temas que van mucho más pensados en la forma y en la visualización de las cosas, ¿cierto? Que es el modelado 3D que se usa para hacer animación, que se usa hacer para películas, que se usa para hacer personajes animados, etcétera, etcétera, en donde el interés ya no es la precisión, digamos, física de las cosas, en donde el interés no es comprobar
sí, la resiliencia de un material o el comportamiento físico de un mecanismo, sino donde el interés es la expresividad de esa forma. Los materiales, las texturas, las geometrías orgánicas, la luz, el comportamiento de la luz, y tiene una vocación mucho más de visualizar. Y entonces eso me permitió también explorar en muchos sentidos la forma y la estética de los productos que yo diseñaba. Y es en sí mismo, vuelvo a lo que decía ahorita, una manera de ser prototipado. Cuando uno está viendo la forma de algo, la textura, cuando, no sé, por ejemplo, en esta imagen que les estoy compartiendo, cuando uno puede ver cómo se ve una persona con ese objeto que yo estoy pensando en la cara, cómo se ve la combinación de colores, cómo se ve el volumen, cómo se comporta la luz cuando entra en contacto con estos materiales, pues uno está comprobando también una cantidad de elementos estéticos del producto y lo puede hacer de manera barata, ¿cierto? No necesita uno fabricar un prototipo, no necesita hacer una preserie, no necesita inyectar un molde con polímeros para entender ciertas cosas. Entonces, entre esas dos polaridades, entre, digamos, el modelado 3D pensado para la ingeniería y el modelado 3D pensado para el mundo de la animación y la visualización, pues me he estado moviendo en mi carrera como diseñador de productos y más recientemente pues como investigador y como una persona que se hace preguntas sobre esas herramientas, que es en general lo que les quiero compartir de la charla. No voy a entrar en los detalles técnicos de las herramientas, las voy a mencionar y voy a mencionar algunas de sus funciones. Si alguno tiene una duda respecto de temas técnicos, me la puede hacer en el chat o prende su micrófono y yo con gusto se la resuelvo, pero me gustaría más como que sea un panorama general para que todos puedan, digamos, conocer las posibilidades de estas herramientas. Digamos que ya después de trabajar mucho en la visualización de productos y en el modelado 3D para productos, empecé a entender que el modelado 3D también se podía conectar con la lógica de los datos y de la visualización de los datos. Pues porque en términos básicos, un software de modelado 3D lo que hace es que recibe números y los transforma en una geometría, muy a grandes rasgos. Y entonces ahí empecé a explorar otras posibilidades que ya no tenían que ver con el desarrollo de productos, sino con tomar datos, X cantidades de datos y convertirlos en volúmenes, en geometrías, en colores, en elementos perceptibles que hacían más fácil entender los datos. Entonces, desde hace más o menos 3, 4 años, he usado para ese propósito pues es digamos una función que está dentro de Rhinoceros que se llama Grasshopper y es un software que permite construir algoritmos en donde esos algoritmos absorben, reciben datos y transforman esos datos en geometrías tridimensionales. Y posteriormente con esas geometrías tridimensionales yo construyo formas de modelado 3D. Y ahí también en ese ejercicio de descubrir, que es un ejercicio más reciente, de los últimos 3, 4 años, pues he podido entender también de otra manera la idea de prototipar, ¿cierto? Es la idea de que en muchos productos, por ejemplo, o en muchos servicios, lo que tenemos es información, datos, números, casi. Y hacer visibles esos números de otra manera distinta a tener una tabla de Excel o tener no sé, un plano cartesiano, una torta o un histograma, le ayudan a uno a entender ese producto y ese servicio de otra manera. Y ahí he hecho ejercicios pues que a mí me han parecido muy interesantes en la medida en que puedo entender las cosas de una manera distinta. Este año, por ejemplo, hicimos unos ejercicios muy interesantes con el dataset del COVID en Bogotá, y entonces cómo esos datos, que son el resultado de un servicio, de una operación de la ciudad,
pues se convierten en formas y en esas formas uno puede empezar a leer otra cantidad de posibilidades e interpretaciones para ese servicio que se está prestando, ese servicio de salud en ese caso, y también empezar uno a construir otras maneras de ver los datos, porque digamos que nosotros nos hemos acostumbrado a que existen unos formatos para visualizar datos, ¿sí? Lo que les decía, las tortas, los histogramas, o todo lo que está inmerso en el mundo de los planos cartesianos, las barras, las curvas, etcétera. Pero con estas herramientas también he empezado a pensar qué otros elementos nos sirven para ver los datos y qué otras formas que nos son de pronto más cercanas nos pueden ayudar a entender esos datos a través de las formas. Y digamos que este ha sido un proceso más de investigación. Yo trabajo como docente y como investigador en la Universidad del Bosque y pues en esa labor es que he hecho estos desarrollos que son más experimentales, que digamos de uso profesional como en lo que les mencionaba anteriormente. También pasando por esa exploración, pues me he encontrado con que estos lenguajes y estas herramientas tienen unas posibilidades plásticas, unas posibilidades estéticas de búsqueda artística. Y ese ha sido otro gran campo que he explorado durante estos últimos 4 o 5 años, que tiene que ver con la escultura como una búsqueda estética, ¿cierto? Y digamos que ya no es una escultura del Renacimiento hecha en mármol de Carrara, sino hecha con algoritmos y hecha con datos, con números, con geometrías dentro del computador. Y ahí he estado también participando en escenarios artísticos, en exposiciones, en ferias y demás, construyendo las posibilidades de lo que puede ser la forma en los dígitos, que es otro universo que se nos está abriendo y que cada vez más habitamos lugares virtuales, y en esos lugares virtuales la forma se construye digitalmente. Entonces pensar en cómo construimos esa forma, cómo son los productos que habitan esa virtualidad, cómo esos productos tienen elementos que simulan el mundo análogo, pero también tienen otros que son propios de la digitalidad y que no se encuentran en el mundo análogo. Entonces he hecho ejercicios, por ejemplo, de hacer con modelado 3D máscaras para Instagram, o hacer filtros de Instagram que son máscaras, hacer, por ejemplo, atuendos o vestuario en modelado 3D. He hecho, por ejemplo, unas series de acercamientos al cuerpo humano, a lo que implica el cuerpo humano en su volumen, en sus geometrías. En la Universidad del Bosque hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con tomar las imágenes que salen de los tags, de cuando uno va al médico y le escanean el cuerpo, pues de ahí sale una nube de puntos, que es un arreglo de datos y unas geometrías tridimensionales, cómo tomar esos datos para hacer escultura digital después. Y eso ha derivado también en una práctica artística que ya no tiene que ver con producto, o digamos no con producto en el sentido clásico de la acepción de ese término, sino que tiene que ver con una exploración, unas preguntas estéticas sobre la escultura digital. No sé si todos conocen la Feria del Millón, pero para los que no la conozcan pueden buscarla por Google. Y ahora les dejo un link. Ahí voy a estar exponiendo precisamente este jueves mi trabajo que tiene que ver con modelado 3D y arte, por si alguien está interesado en ver más a fondo la propuesta y revisarla. Entonces, pues quería primero hacer esta introducción de cuál es mi interés sobre estas prácticas y sobre estas tecnologías, y plantearles ese viaje de posibilidades que va desde la ingeniería, que es uno de los espectros muy grandes y muy explorados por el modelado 3D, que es donde, no sé, hoy en día se diseñan y se planea la manufactura desde vehículos hasta
mobiliario para la casa, pasando por joyería, por una cantidad de cosas que nos rodean todos los días. Y, digamos, viajar hasta el espectro, digamos, diametralmente del otro lado, que tiene que ver con la exploración estética y con los software de modelado 3D como una posibilidad, sí, meramente plástica y de disfrute de la belleza y de las formas, que es la otra posibilidad. Entonces, un poco entendiendo ese panorama, un primer elemento que yo les propongo, si están interesados en entrar a aprender estos software o entrar a desarrollar su campo profesional de alguna manera en este mundo del modelado 3D, es entender esa dimensión. Digamos que existen software que son para hacer ingeniería y existen otros que son para hacer visualización y animación estética, llamémoslo de alguna manera. Y digamos que esos dos mundos son dos puertas que uno debe tener claras cuando arranca a conocer este mundo o cuando quiere introducirse en él. Y depende mucho, pues, de las necesidades que uno tenga. Si a ustedes les interesa el modelado 3D para hacer desarrollo de productos, de manufactura, de comprobaciones en escenarios o en ambientes digitales, pues existe una polaridad y ahí hay una cantidad de software interesantes, como por ejemplo varios de los que ustedes nombraron. Ahí está AutoCAD, también está Revit, Inventor, pero también está, por ejemplo, Fusion 360, que es un software que yo he empezado a usar los últimos 2 años y me ha parecido magnífico. Tiene unos elementos de ingeniería muy robustos y muy interesantes, pero también tiene unos módulos de modelado orgánico y modelado libre que son también muy interesantes. Es de Autodesk. Si lo quieren probar, Autodesk, por ser estudiantes, les da 2 años gratis de la licencia. Está CATIA, está SolidWorks, están... ¿Qué otros software hay ahí? Creo que ya mencioné los más relevantes. Y cada uno de esos software, digamos que hay unos que están pensados más para arquitectura, otros más para producto, otros más para mecanismos y partes. Digamos que cada uno tiene sus matices, pero en general todos apuntan a ese mismo universo. Y del otro lado, del lado de la visualización y la animación, está software como Blender, por ejemplo, que también lo mencionaban. Blender es un software de mallas poligonales que es supremamente flexible en la consecución de la forma, pero también está, por ejemplo, Cinema 4D, que es también un software mucho más pensado en lo audiovisual. Es un software donde uno puede simular cámaras, luces, motion graphics, por ejemplo, construcción de esqueletos para hacer personajes. Es, digamos, pensado muy en lo audiovisual. En ese espectro, digamos, en ese lado de lo artístico, también está Moodbox, que es uno muy popular, que es de escultura digital, en donde el software lo que simula es casi como la escultura con arcilla, ¿no? Que uno va excavando un material y le va poniendo y quitando materia, un poco pensando en la gente que viene de ese mundo y quiere replicarlo en lo digital. Y digamos que hay otro mundo de software que son interesantes y que es importante tener en cuenta ese mapa y entenderlo, porque cuando uno quiere modelar en 3D, pues le mencionan a uno 20.000 software y una primera cosa que uno tiene que entender es en qué mundo me quiero meter, sin decir que uno sea excluyente del otro. Yo he paseado por ambos lugares sin mucho problema y creo que es una cosa interesante, pero ese es un elemento importante. El otro elemento que me gustaría mencionar tiene que ver con el por qué debe uno usar estas herramientas. Yo sé que aquí en este ejercicio que ustedes están haciendo, pues hay un propósito de prototipar, ¿no? De testear una idea que yo tengo, sea porque quiera visualizarla para comunicársela a un focus group y ver qué opina ese focus group de mi producto,
o sea porque efectivamente quiero simular algún proceso, algún movimiento, alguna característica de un material. Pero y ese es un uso válido, es un uso muy común en la industria, pero yo creo que el uso fundamental de estas herramientas es que le dan a cualquier persona la capacidad de tener el lenguaje de la forma, de poder pensar con la geometría. Y yo creo que a estas alturas la mayoría de ustedes han sentido la claridad que da en el pensamiento tener un lenguaje. No sé, por ejemplo, para los que están en ingeniería, el lenguaje de los números no simplemente se usan los números para comunicar cosas, sino sobre todo para pensar las cosas. Y sucede igual con las geometrías digitales en este caso. Y es que le ayudan a uno a pensar, le ayudan a uno a pensar de manera creativa, a entender cómo es la forma, cómo se percibe la forma, cómo funciona la forma, qué límites, qué posibilidades tiene esa forma, cómo se genera, se construye, se reconstruye. Y eso es como aprender a hablar, no sé, francés o hablar otra lengua, ¿cierto? O sea, tiene sintaxis, la forma también tiene sintaxis, la forma también tiene semántica, semiótica, tiene pragmática, tiene ortografía, tiene una cantidad de normas que cuando uno las aprende, pues aprende un nuevo lenguaje y en ese sentido aprende una manera de pensar. Estos software se han planteado como software que permiten comunicar las ideas, y lo es, pero fundamentalmente son software que permiten pensar las ideas o pensar los proyectos. Y creo que esa diferencia entre comunicar y pensar con el modelado 3D es lo que a uno le permite también construir proyectos más ambiciosos. Muchas veces cuando uno dice, no sé, ahorita que ustedes están en TPI y están haciendo proyectos, uno dice, uy, no sé, me gustaría hacer un producto que haga X y Y, Z cosas. Y esa idea está construida, limitada y posibilitada en primera instancia por el lenguaje hablado, por la lengua materna que para la mayoría será el español. Pero en la medida en que uno esa idea la pueda trasladar a otros lenguajes, al lenguaje de las matemáticas, al lenguaje de la forma a través del modelo 3D, al lenguaje, a muchas otras instancias del lenguaje, esa idea crece. Entonces también creo que en términos estratégicos es importante eh, aprender y desarrollar un interés y una capacidad sobre estas herramientas, pues porque en ese sentido también crece la capacidad de pensar de manera más compleja sobre las soluciones que estamos desarrollando. En el mundo laboral yo me he encontrado muchas veces con eso, y es que quien tiene el lenguaje tiene el poder sobre el proyecto. A uno, por ejemplo, a veces yo recuerdo que me decían en la universidad que es que había como el diseñador diseñaba y después alguien en el computador hacía el modelado 3D, ¿sí? Pero quien tomaba las decisiones era el estratega, el que hacía el concepto, Pero en el mundo laboral pasa totalmente al revés. Los estudios de diseño, las grandes decisiones sobre producto, por ejemplo, pasan por quien tiene el poder del lenguaje, ¿sí? No necesariamente el del modelado 3D, no necesariamente el de la forma, pero quien entiende el lenguaje en términos específicos, pues puede especificar el producto en detalle y en ese sentido puede tomar mejores y más decisiones. Y se acostumbra a que los equipos estratégicos sean los que tienen mayor dominio sobre los lenguajes. Sea que el producto, se tomen decisiones sobre el producto mirando datos financieros o mirando datos de mercadeo o datos que genera uno con la forma y con las geometrías, como sea que se construye ese lenguaje, tener un dominio particular sobre el lenguaje es muy importante. En mi caso personal, yo tuve muchos privilegios en términos laborales, pude irme del país, trabajar en Europa con estudios de diseño, estar ahorita haciendo investigación en una universidad, gracias a poder dominar estas herramientas. Tener dominio sobre estas herramientas me permitió, digamos, no quedarme en la idea o en el planteamiento más general y más borroso,
sino aterrizarlas con mucha claridad y en esa claridad empezar a entender mis ideas de una manera mejor. Me permitió también comunicarme más efectivamente y hacer entender lo que yo quería a los demás. Y me dio ventaja sobre quienes no tenían este control sobre este lenguaje, ¿no? Me dio ventaja sobre quien no podía ser preciso sobre ciertas decisiones de color, forma, materiales, texturas, etcétera, que se podían pues comprobar, prototipar en este tipo de software. Entonces digamos que también hay una dimensión estratégica en estas herramientas. Se suele decir que son operacionales o operativas, pero yo creo que no. Es decir, empleadas de una manera consciente y con curiosidad, se vuelven herramientas muy fáciles, se vuelven herramientas estratégicas. Y otro elemento que también me gustaría mencionarles respecto de estas herramientas tiene que ver con que ustedes están ahorita haciendo su pregrado y no sé en qué semestres estarán, pero calculo yo que entre el 2021 y el 2023-24 estarán todos ya en el mercado laboral y a todos ustedes les va a tocar un escenario laboral complejo, un escenario laboral post-COVID o un escenario profesional, no lo llamamos laboral porque seguramente no todos van a buscar un trabajo, algunos emprenderán, pero ese escenario post-COVID, que es un escenario, digamos, difícil en términos económicos, un escenario donde los dígitos eh, pues son la columna vertebral de las economías mundiales, un escenario donde también la experiencia humana va a haber migrado aún más a las plataformas digitales, pues también entender la forma de los dígitos es importante, porque para muchos de nosotros los dígitos son una cosa que sucede en una caja negra. Para muchos de nosotros me refiero a los seres humanos. Seguramente si aquí hay ingenieros de sistemas y demás, pues los dígitos tienen otro significado, pero para el ser humano promedio, los dígitos suceden en una caja negra, o suceden en un celular, o suceden en un lugar allá con unos microchips y unas cosas que no entiende. Y a pesar de que usamos esos dígitos a diario, nos es muy difícil al ser humano promedio entender por qué funcionan esas cosas, cómo son esas cosas, para qué sirven, qué limitaciones tienen. Si uno prende el celular y no sabe si es que lo están escuchando o no, si es que lo que yo comparto lo ven más personas, o si lo que yo comparto sí se comparte o no. Digamos que esa especie de oscurantismo que hay en lo digital es una cosa que también ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y adquirir estos lenguajes de la forma tridimensional le permiten a uno cerrar esas brechas. Por ejemplo, con los temas de realidad aumentada o de realidad virtual, la proyección es que vivamos en escenarios tridimensionales, pero que existen solamente en la digitalidad. Y una cosa es ser usuario de esos escenarios y otra cosa es ser creador de esos escenarios. Y la brecha ciudadana que hay entre un ciudadano que consume y un ciudadano que crea es muy grande en términos educativos, en términos culturales, en términos de sus ingresos económicos. Entonces también parte de ir a la universidad, parte de educarse, de recibir un conocimiento, es que uno dé ese salto, de ser consumidor a ser creador para que otros consuman. Y yo creo que estas herramientas, por lo menos a mí, me han servido muchísimo para eso. Me han servido para entender que de muchas plataformas yo puedo ser creador de esas plataformas o crear para esas plataformas y no simplemente consumirlas. Y entender que ser ciudadano digital no solamente es consumir cosas digitales, ¿sí? Estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, no sé, en las redes y ver YouTube y etcétera, y comentar y usar esas plataformas, sino que implica poder crearlas o poder subvertirlas, o poder transformarlas, o poder hackearlas, o poder alterarlas.
Y entonces también en eso he encontrado que estas herramientas son herramientas liberadoras en ese sentido, porque le dan a las personas la posibilidad de crear entornos digitales, de crear entornos, ya les contaba, de realidad aumentada, de realidad virtual, la posibilidad de crear imágenes, que es una herramienta tan útil en la política, en los negocios, en todo lo que hacemos hoy digitalmente. Crear imágenes digitales le da a una persona el poder de convencer a otros, de comunicarse, de persuadir, etcétera. Entonces, en ese sentido, también encuentro muy valioso el aprender estas herramientas. Y finalmente, como pues me puse a pensar en la situación en la que ustedes están, que es como cuando yo estuve haciendo mi pregrado allá en la Universidad Nacional. Y digamos que en mi época este tipo de herramientas se entendían como unas particularidades muy específicas de ciertas profesiones, ¿cierto? Entonces, si uno era arquitecto, entonces tenía que aprender AutoCAD en esa época. Si uno era diseñador industrial, entonces me acuerdo que tenía que aprender Rhino ceros. En esa época, lo poquito que daban una clase de Rhino. Pero por ejemplo, cuando hice mi maestría, entonces después tenía que aprender alias. Y entonces sí, era un arquitecto, pero tenía que hacer, por ejemplo, comprobaciones por ejemplo, las tuberías hidráulicas, eléctricas de un edificio, no sé qué. Entonces ahí empezó a aparecer Revit y se usaba en esa época para eso. Pero si era un ingeniero mecánico, entonces tenía que usar Inventor, tenía que usar Solid, ¿cierto? O sea, como que se entendía que ese software resolvía cosas muy particulares de la profesión. Era como una especie de martillo o de, no sé, de espátula, ¿no? Que uno lo saca cuando necesita clavar una puntilla. Entonces, el día que usted necesita clavar una puntilla, pues va a su caja de herramientas, saca el martillo y clava la puntilla. Y se entendía la especificidad de cada herramienta y se entendía como una profundidad. Y en ese sentido, había mucha gente que decía, no, pues yo el día que necesite un martillo, le pago a alguien para que venga y clave la puntilla. Y así yo no necesito tener un martillo en mi caja de herramientas. Porque se veía así, se veía como algo muy puntual y muy específico, y era casi que optativo el adquirir control de estas herramientas. O sea, yo egresé con muchas personas que no sabían modelar en 3D, a pesar de ser diseñadores industriales, y esas personas en realidad no tuvieron mayor problema, siento yo, en su vida profesional. Pero pienso que eso ha cambiado radicalmente y la lectura que yo tengo hoy de estas herramientas es muy distinta. Y es que no son herramientas, digamos, puntuales, ni son herramientas específicas de un desarrollo muy característico de la profesión, sino que por el contrario cada vez son herramientas más transversales. En toda esta búsqueda que yo he hecho, he encontrado, no sé, niños de colegio aprendiendo a modelar en 3D. He encontrado desde publicistas, pasando por programadores, llegando hasta filósofos, que han encontrado en estas herramientas una cantidad de posibilidades. Porque como les comentaba, en mi caso arrancó siendo productos, pues pasó a ser visualización de datos y ahorita estoy en una cosa más artística, casi que hay como 3 o 4 profesiones que podrían instrumentalizar estas herramientas, pero también se usa para una gran cantidad de otras dimensiones, ¿cierto? En arquitectura, para entender el espacio y todo lo que implica el espacio, hay también un gran desarrollo. Por ejemplo, en la agricultura, en los temas que tienen que ver con la geografía y con el territorio, también se ha empezado a usar muchísimo para entender cómo se comporta un terreno, entender qué pasa sobre ese terreno, si hay un cultivo, entender la tridimensionalidad del espacio a través de los números le permite a un agricultor, por ejemplo, tomar decisiones muy específicas. Si aquí comentan que para la escultura y la moda también, hoy en día la idea, por ejemplo, del vestuario, del vestuario físico, pero también del vestuario digital, lo que usamos como ropa en el mundo digital, los filtros de Instagram, etcétera, etcétera,
también ha habido un gran desarrollo muy interesante. Entonces, este tipo de herramientas yo no siento que a esta altura sean puntuales o sean así como un martillo en la caja de herramientas. Son más bien como un celular, ¿sí? Que uno lo tiene ahí entre el bolsillo y lo usa para todo el día, ¿sí? Para tomar una foto, que necesita la calculadora, para mandarle un mensaje a alguien, para jugar, para muchas cosas, porque el modelado 3D migró de ser una cosa muy específica y particular para ser una cosa que habita en muchos niveles, en muchas experiencias humanas, ¿cierto? Desde el juego, la moda, lo estético, hasta la fabricación, la manufactura, los datos, no sé, la exploración, por ejemplo, ahora con todos los temas de computer vision, por ejemplo, por ejemplo, de los carros autónomos, mucho el desarrollo ha tenido que ver con modelado 3D. Entonces, sí, también me interesaba contarles eso, para que no entiendan que estas son simplemente cosas particulares que uno puede o no puede aprender, sino que sobre estas herramientas se está construyendo esa idea de ciudadanía digital o de humanidad digital en la que seguramente más a ustedes que a mí, pues les va a tocar vivir, trabajar eh, y construir. Finalmente, yo sé que hay gente que le llama mucho la atención y se enamora de estos temas, hay otra que no tanto, pero si les interesa más entrar en esto, yo en mi cuenta de Instagram, que se los pongo acá, que está en H3D, yo ahí estoy publicando mi trabajo, pero también muchas reflexiones sobre estos temas de la tridimensionalidad, de lo que implica la humanidad digital, de lo que implica la ciudadanía digital, de experimentos que hago. Y también en ese Instagram conecto con mis estudiantes de pregrado y de posgrado de la universidad, entonces también estoy ahí como en diálogo con muchas otras personas que giran alrededor de estos temas, por si a alguno le interesa estar conectado, enterarse un poquito más, pues hay unas comunidades muy interesantes. La Universidad Nacional en Diseño Industrial tiene grupos de Instagram, o sea, hay una comunidad que ya se ha construido muy interesante por si quieren conectarse con ellos y también encontrar muchos caminos para entrar a este mundo, ¿sí? Porque yo entré a este mundo por mi carrera de diseñador industrial y en realidad porque necesitaba hacer producto y para hacer producto aprendí a modelar. Pero uno puede entrar desde el código si le interesa el código, si le interesa programar, puede entrar desde el punto de vista estético, del juego, si lo que lo que quieres hacer juegos, lo que quieres hacer es filtros de Instagram, yo qué sé, pero puede entrar también desde un lugar técnico, si lo que necesita es datos o lo que necesita es comprobaciones. Entonces también estar como en esas comunidades es chévere porque uno empieza a encontrar afinidades que le permiten explorar ese mundo. Listos, pues eso era lo que tenía preparado para ustedes hoy. No sé si tengan preguntas. A mí me gusta siempre como conversar, que si tienen preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, eh, preguntas filosóficas que no se han podido responder, pues que las podamos discutir. Entonces, pues dejo abierto, abierto el espacio por si quieren que conversemos. Yo tengo una duda. Digamos, yo soy de diseño, pero sí he trabajado en Fusion, en Inventor, en Solid, bueno, casi que he probado todos los que son básicos de modelado 3D. Pero digamos, no he tenido yo pienso que el talento como para seguir trabajando en ello. ¿Cuál de esos, o sea, cuál de los modelados, de los programas para modelar recomiendas como para uno comenzar con ese acercamiento, no sé?
digamos, pensando en alguien que está estudiando diseño industrial, yo recomiendo mucho Fusion 360. Les voy a poner aquí una imagen de Fusion para que lo recuerden mejor. Fusion 360 es un software de Autodesk. Digamos que históricamente les contaba esa dualidad entre la ingeniería, el mundo de la ingeniería y el mundo del arte en el modelado 3D. Y entonces el problema ha sido que o uno tiene programas muy precisos y muy como exactos en su comportamiento, o que son en general sencillos de manejar porque están parametrizados, o tiene unos programas súper libres, súper de forma orgánica, pero que son imprecisos, que después para fabricar de ahí es casi imposible. Entonces, Fusion tiene un módulo que intenta conectar esos dos mundos y a mí me ha gustado muchísimo por eso. También tiene una usabilidad muy sencilla, o sea, si cualquiera de ustedes ya ha usado Solid, por ejemplo, casi que ya tiene la entrada a este software. Entonces, este software tiene unos módulos muy técnicos para hacer mecanismos y demás, pero tiene un módulo que se llama T-Splines para hacer formas orgánicas súper sencillo, pero así ultra sencillo. Por ejemplo, esto que les mostraba yo acá, por ejemplo, todo esto, esto está hecho en Fusion 360, por ejemplo. Esto también está hecho en Fusion 360, pues modelado en Fusion 360. Esto también. Fabián, no está compartiendo pantalla, estamos viendo las... Ay, perdón. Perdón, ya comparto. Ya volví y se los pongo acá. Listos. Entonces, si volviendo al tema, yo encuentro en Fusion un programa que yo digo que si hubiera existido cuando yo estudiaba diseño, yo habría sido otro profesional muy distinto. Porque concilia muy bien estos dos mundos, o sea, le permite a uno crear formas muy orgánicas. Les estaba mostrando yo que, por ejemplo, en Fusion he hecho cosas o modelado cosas como esta bicicleta, este marco de bicicleta. Esto también, por ejemplo, es modelado en Fusion. ¿Ahí sí están viendo? Sí, sí. O cosas tan orgánicas como esta, por ejemplo. Que si se fijan, si son formas como bastante libres. Entonces yo recomendaría ese si uno está pensando en producto y quiere ser, pues digamos, como que lanzarse en el tema de diseño industrial. Y si están buscando algo mucho más ágil, mucho más artístico y demás, yo recomiendo mucho Blender, que es de mallas poligonales. No es un software para hacer producto ni manufactura ni para impresión 3D. Se puede, pero es un rollo hacerlo. Pero es un software, primero es libre, es gratuito totalmente y es usado mucho para hacer personajes, hacer animaciones, hacer espacios, hacer paisajes, y también es muy sencillo de usar y hay una comunidad gigantesca con tutoriales, con videos, foros, etcétera. Entonces yo le recomendaría estos dos, o Fusion o Rhino. Y le recomendaría que se una a una comunidad. No sé, si a usted le gustan los carros, Instagram es muy chévere por eso. Si a usted le gustan, por ejemplo, los carros, no sé, y le gusta el diseño de los carros, pues puede meterse a Instagram y buscarse un grupo de gente que haga modelado 3D de vehículos. Y ahí usted se encarreta si ese tema le interesa, o no sé, si le gusta el mobiliario, o si le gusta, o sea, encontrar un interés le ayuda a uno mucho a encontrar otras personas que también están aprendiendo y a tener un propósito para no aburrirse del software, porque estos software sí tienen una curva muy empinada al principio, pero una vez uno la pasa, es muy delicioso y muy chévere trabajar con ellos. Gracias. Está bien. Vale, con gusto. Si le interesa Fusion, ahí en mi perfil de Instagram, ahí yo tengo unos tutoriales básicos. Son 3 o 4 videos
para hacer varias de las cosas que está acá, para hacer la silla, el marco de la bicicleta, por si a alguien le interesa, ahí hay ya un primer avance. Igual en YouTube hay tutoriales de todos los software los que ustedes quieran, es en realidad muy sencillo encontrar Profe, documentación. Señor. profe, ya que habla de crear comunidad, pues en torno a ese amor por el modelado 3D, por el diseño 3D, de software 3D, y crear un grupo. Yo en este momento estamos creando un grupo con unos amigos, ingenieros, diseñadores, y la idea es esa, la fundamental es crear comunidad y lograr intercambiar conocimientos. Hay muchísimos programas de modelado 3D, cada quien lo usa para una cosa diferente, le conviene este por X cosa y el otro por X cosa. Entonces como que en la comunidad es muy fácil, como ahora el consejo, por ejemplo, yo me he manejado por el Rhino Zero y hay personas que se han manejado por el Fusion, hay personas que se han manejado por el Inventor, y cada quien ve cualidades diferentes. Y ver la perspectiva de otros que ya están haciendo cosas reales lo motivan a uno. Entonces, que es difícil a veces si uno entra al tutorial y es como la herramienta básica, con esta así se corta. Y es como, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? Es como si yo le digo, el trinomio al cuadrado, perfecto, listo, pero ¿para qué lo voy a usar en la vida? Si no me cuentan eso, no me sirve. Entonces, como ya ver gente que está creando, venga, ¿usted en qué creo eso? Que es un poco lo que uno siente cuando ve su Instagram, que es como, uy, qué bacano, me motivaría a hacer eso. Después sí pregunto cómo lo hago. Me parece más chévere. Entonces, como desde este espacio, pues usted, profe, que ya tiene como una comunidad de seguidores en torno al 3D, generar ese grupo y darle como esa intención de listo, aquí vamos a intercambiar conocimientos de modelado 3D. Por ejemplo, sí, eso es como lo más complicado, la pregunta que hizo, la última pregunta que respondió, eso fue como lo más complicado cuando yo empecé en el 3D, bueno, listo, ¿qué herramienta voy a utilizar? ¿Cuál es la que me conviene? Y estuve en varias, y entonces como que a veces en el programa que uno está no es el propicio para hacer lo que uno quiere hacer y uno se desanima con todos los programas de modelado. Entonces, es chévere que alguien llegue y le diga, venga, ¿qué quiere hacer usted? No, yo quiero hacer algo así, le conviene este programa por esto, este no le conviene tanto por esto y este no le conviene. Y algo chévere que surge de eso es que cuando uno encuentra un programa en el que puede hacer lo que uno quiere hacer y entiende el lenguaje de modelado 3D, ya es muy fácil aprender otros programas de modelado. Sí, muy de acuerdo en todo lo que mencionas. Sí, como todo el conocimiento, digamos que el ser humano aprende para conectarse con otros. Esa es la razón fundamental por la que un ser humano desea aprender. Es porque cuando aprende, siente que puede conectarse mejor con los demás. Entonces, hacer comunidad y hacer grupo es muy chévere. Yo les voy a dejar aquí en el chat dos grupos. Hay uno de la Nacional que se llama UN Render y hay otro del Bosque que se llama 3D.bis.semillero. Están ambos en Instagram y ellos hacen retos y entonces dicen, esta semana vamos a diseñar, no sé, una silla, a modelar en 3D una silla o cualquier tema. Y entonces entre todos se comparten las ideas, postean los resultados y uno empieza ahí como a enamorarse y a encontrar a otra gente que lo inspira y que lo ayuda en esa construcción. Aquí Edwin pregunta, ¿cómo podemos generar más interés por parte de los estudiantes de diseño para que inicien a practicarlo desde que inicia la carrera, teniendo en cuenta que la universidad actualmente en el programa de diseño solo ofrece un curso optativo de Solid? Uy, no lo puedo creer que todavía están así, hola. Es algo preocupante ya que muchos nos graduamos sin tener conocimiento de estas herramientas y al enfrentarnos al mercado laboral nos damos cuenta de que estas herramientas son... Bueno, yo juraba que en diseño industrial en la Nacional ya se había superado esa etapa de no incluir estos temas. Pues digamos que ahí pusieron el link de UNRender. ¿Cómo hacerlo? Digamos que basta que miren otras universidades. O sea, no sé, yo soy docente del Bosque y en el Bosque arrancan a modelar en 3D en tercer semestre. Y en el Bosque ven Fusion 360, Rhino, Grasshopper, Keyshot y V-Ray. Desde tercero hasta que se gradúan y a pesar de eso, pues no todo el mundo sale súper duro porque tampoco, pues la idea es que todo el mundo se dedique a eso.
pero también para que ustedes lo exijan como estudiantes, busquen a su representante estudiantil y le plantean. Hay una discusión muy fuerte y en mi época también se daba sobre que estos son herramientas y que estos son cosas operativas y que esto es de un conocimiento técnico y no lo es, lo que les comentaba en la charla. Si uno quiere entender el diseño, si uno quiere pensar en diseño, si uno quiere pensar en mecánica, si uno quiere pensar en geometrías, tiene que adquirir el lenguaje. Y estas herramientas le dan a uno lenguaje. Uno puede adquirirlo de muchas otras formas, no es la única manera. Uno puede adquirirlo en escultura, esculpiendo mármol, si quisiera. Pero esta es una buena manera y es necesaria. Y también porque en el caso del diseño industrial específico, pues yo diría que es casi imposible hoy ser contratado si usted en un estudio de diseño de producto, si usted no maneja una herramienta de modelado 3D. Pero sí, pues ahí digamos que también a mí me parece muy chévere que en la nacional, yo lo sentí en mi época y lo sigo sintiendo, los estudiantes son muy autónomos de su proceso, ¿cierto? O sea, no están a la expectativa de qué les da la universidad, que eso no pasa en todas las universidades, sino que son súper proactivos. Y sí, por ejemplo, de la Nacional yo he visto diseñadores estudiantes o recién egresados que modelan muy bien y que hacen proyectos muy chéveres. Y pues según esto ahora entiendo que es autodidacta el tema. Dice Edwin, se ha planteado, pero no se ha logrado esa evolución difícil porque la verdad se ha convertido en que los talleres, cada grupo el que quien modela. Eso es gravísimo, que se hagan grupos y hay uno que modela y el resto no, y así se gradúa. Eso es súper nocivo porque en el mundo laboral no va a poder hacer eso. En el mundo laboral lo van a sentar en un computador y van a decir, necesitamos que diseñe este proyecto y hay que hacer, no puede llamar a su amigo. Yo tengo como una perspectiva respecto a esa problemática de por qué las instituciones no dictan programas de modelado 3D. ¿Cuál es? Yo soy diseñador industrial y estoy en la Tadeo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice el profesor es una herramienta. La herramienta no le va a hacer a usted el trabajo. Y hay personas que se dejan dominar por la herramienta y se les olvida bocetar o se saltan el proceso de bocetación y ideación, llegan al programa y el programa los termina dominando. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que antes de plantear, bueno, listo, vamos a hacer que en todas las instituciones educativas se enseñe modelado 3D. Listo, pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque habrá muchos que, no, los hay. Conozco muchas personas que entran y no hacen lo que quieren hacer, sino que lo que el programa les permite o lo que ellos conocen del programa, entonces limitan demasiado su proceso creativo. Y es más, le dan el proceso creativo a la máquina. Entonces creo que también hay que crear una cultura académica de, bueno, listo, pasemos al 3D, pero cuando usted esté seguro, listo, ya boceté, esto es lo que yo quiero hacer, pasa al modelado 3D que sirva como un sistema de representación tridimensional asistido por computadora y no un programa de creación. Sí hay programas, Crowdsource le termina de solucionar a uno muchas cosas, Fusion también las simulaciones, pero no la idea general, sino más, no la raíz del concepto del diseño. Entonces, ahí sí he visto muchos que entran al diseño asistido por computador y se van, se les olvida diseñar. Se les olvida diseñar y eso es algo que me parece muy difícil y me parece chévere esa experimentación de listo, váyase usted solo por su camino. Me parece chévere que las instituciones también pues motiven. ¿Qué pasa en la TAEO? Es chistoso, tiene muchas cosas buenas, pero pues también hay que hablar de lo malo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay 3 niveles de representación. El primer nivel es representación manualizada, segundo nivel, representación técnica, y tercer nivel, visualización, que sería algo así como renderizado. ¿Y en qué momento quedó? O sea, ya estamos renderizando y no hemos aprendido a modelar, o no nos enseñaron a modelar y ya estamos renderizando. Entonces, como que sí, hay un salto generación, hay un salto, no estamos haciendo las cosas en el orden correcto, pero también, imagínense, cogen el boceto y desde el boceto se ve que todavía no tienen un planteamiento claro de la idea. Van a llegar a terminar de modelar y se les olvidó su idea.
A ver, ¿qué le digo? Yo estoy un poquito de desacuerdo en eso, en que los estudiantes lleguen, cojan el modelado 3D y que el modelado 3D les hace todo. Bueno, hablando del proceso profesional, pues personalmente no tengo ningún problema con eso. Ujú, ok, vale. Ese es un debate larguísimo que no sé si al, al resto les interese, pero es un buen debate. Yo ahí tengo muchas cosas, por ejemplo, esa lógica de que uno dibuja y después modela, no estoy de acuerdo. Esa es una manera, pero no es la única. Yo, por ejemplo, en mi práctica profesional y en varios de los estudios que estuve, nos lanzamos directo al software y creábamos ahí. La idea de que el software lo domine a uno es cierto, pasa como cualquier herramienta, pasa con las matemáticas, pasa con un lápiz, que si uno no lo sabe usar, pues termina la herramienta dictando lo que uno hace. Pero por esa misma razón hay que aprender a usar la herramienta para que uno la domine y no la herramienta la domine a uno. Es como aprender, yo uso este ejemplo mucho en las clases, como aprender a manejar un carro, ¿sí? O sea, no le dicen, no, es que usted primero tiene que aprender a caminar, después a montar en bicicleta, después en moto y después sí en carro. Y como hay gente, y sí, entonces usted, bueno, hace todo ese proceso y después se monta el carro y claro, uno al principio cuando aprende a manejar carro, el carro arranca solo, se frena, uno le pega las cosas y uno es muy torpe y entonces después le dicen que le dijeron a uno, no, mejor bájese del carro porque es que el carro usted lo domina y entonces para transportarse mejor váyase a pie a todas partes que así usted tiene control. No, eso no pasa. O sea, uno puede aprender a manejar carro sin ni siquiera saber caminar, empezando por ahí. Y uno maneja el carro y lo domina con la práctica y entendiendo cómo funciona un carro, entendiendo no solamente la operación del carro, sino que es un motor de combustión y por qué suena como suena, que es una revolución, cómo funcionan los frenos, cómo funciona el tránsito de la ciudad. Entre más conocimiento uno adquiera, más control ejerce sobre esa herramienta y pues mejora su movilidad, evita inconvenientes, ayuda a los demás. Entonces yo ese orden, por ejemplo, no lo creo, porque el lenguaje no opera en orden. ¿Sí? El lenguaje es una capacidad de pensamiento y no de comunicación. Entonces por eso también les decía a muchos, uno podría concluir antes, si yo no sé dibujar, entonces no puedo aprender a modelar. No, si usted, por ejemplo, aquí veía que habían estudiantes de ingeniería agrícola, por ejemplo, y un ingeniero agrícola puede lanzarse a entender este mundo. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho sobre geografía con modelado 3D es súper interesante, y de escanear territorios, montarlos en digital, y una vez en lo digital hacer análisis de la geometría, reconstrucción de la geometría. Hay cosas muy interesantes que no requieren dibujo, por ejemplo. Entonces, creo que esas son, digamos que paradigmas que hay que ir rompiendo con el tiempo, que obviamente los profesores son de una generación en donde el software, yo les digo honestamente, hace 15, 20 años, modelar era un complique, era una cosa que si uno sí no dibujaba, no podía, porque el software era muy quedado todavía. Y no es el software que conocemos hoy. Entonces también hay un tema generacional en cómo educa una generación a la siguiente cuando las herramientas de la primera generación no son las mismas que la de la segunda. Entonces, ahí hay muchos matices, muy interesantes esa discusión. Aquí veo en el chat, se ha planteado, no se ha logrado la inversión, es difícil porque la dinámica se ha convertido en que los talleres, bueno, eso ya lo habíamos leído. La nacional asociada mucho enfoque en el aspecto representativo, no maquetación como bocetación, eso no es importante, sin embargo, nos toca actualizarnos, lo podemos mostrar propuestas de diseño. Sí, también hay un tema de que como operación para el mundo laboral, también a un diseñador se le piden mucho modelado 3D. Pregunta Valentina, en ingeniería, ¿cómo es la cosa? Pues yo soy diseñador industrial, pero digamos que, por ejemplo, hay un avance muy chévere que tiene Fusion 360, y es el diseño generativo. Y es que, por ejemplo, sobre todo en ingeniería mecánica,
se han hecho desarrollos algorítmicos en los que tú entregas las especificaciones de la pieza, ¿sí? Por ejemplo, le dices, mire, esta pieza va a soportar una carga de tanto y aquí otra de tanto y necesitamos que arranque como un círculo y termine como un cuadrado de tanto por tanto. Y tú entregas eso al software y el software te entrega, bueno, y le puedes decir, y necesito que pese menos de 1 kilo en, no sé, en aluminio. Y ese aluminio va a ser inyectado a molde o ese aluminio va a ser fresado, yo qué sé. Y el software te entrega, genera, por eso se llama generativo, no sé, 30 piezas con formas distintas que cumplen esas condiciones. Y puede hacer una cantidad de iteraciones en las comprobaciones de sus datos que te permite tener las formas más óptimas, por ejemplo. Entonces temas, por ejemplo, en aviación, en la construcción de las arquitecturas de los aviones que tienen que ser súper resistentes pero a la vez livianas, por ejemplo. Entonces casi que todo el diseño mecánico y de piezas se está haciendo con ese tipo de software y es súper interesante. Por ejemplo, también el diseño generativo se ha usado para hacer estructuras de los vehículos o de objetos que están en una lógica dinámica siempre. Vehículos, carros, motos, todo ese tipo de estructuras, por ejemplo, se están empezando a diseñar con esos tipos de lógica. Pero también en otros campos que no tienen que ver con la mecánica. Por ejemplo, lo que les hablaba de el entender el territorio, ¿no? Para la agricultura, para la minería, para el urbanismo, para todo lo que implique entender el territorio, se ha hecho mucho uso de eso, y es de cámaras que hacen levantamiento tridimensional, y sobre ese levantamiento tridimensional se hacen una cantidad de cosas. Valentina preguntaba, ¿era si en ingeniería o en materias de modelado? Yo creo que sí, Yo sé que en la nacional en mecánica y en mecatrónica, ya no recuerdo, pero sí, creo que sí están viendo eso. Ok, no sé si hayan más preguntas o dudas. Vale, Valentina. Profe, en su proceso acá, bueno, en su proceso de enseñanza, usted creo que ha tenido contacto con diversos grupos de estudiantes con diversos intereses. ¿Cómo clasificaría usted los intereses de una persona que dice, ok, esta persona llegó interesada por el modelado 3D? ¿Qué grupos como grandes ve usted de estas personas vinieron porque les interesa esto, estas personas quieren esto, estas personas esperan esto? Y hay personas que no necesariamente quieren aprender a modelar, sino son consumidoras de producto de modelado. Entonces, ¿cuáles son como los mayores intereses que ve usted en el grupo que mencioné anteriormente? Se llama ARCO. En ese grupo nosotros lo que estamos planteando es generar como una especie de academia, porque creemos que el modelado 3D es una herramienta básica y de la mano con la impresión 3D, que puede decirle al niño, ok, tiene una idea, vea, la puede hacer, y la impresión 3D lo puede volver real. Entonces, como que, ¿con qué temática llegarle a esos niños? Porque a veces, pues yo también me muevo en el mundo de la publicidad, y entonces hay mucha gente que usted pueden ver la herramienta, pero si usted no les da un ejemplo de la herramienta aplicada, no entiende que esa herramienta le sirve a él. Entonces, como, ¿en qué grupos usted separaría, o grupos de intereses ven en un grupo de estudiantes que se acercan o tienen interés por el modelado 3D? Ok. Pues un poquito lo que decía ahorita, o sea, yo creo que hay infinidad, o sea, yo he visto desde niños de colegio que, por ejemplo, sí, lo único que quieren hacer es eso, por ejemplo, un ejercicio que era sobre, no sé si han visto los juguetes de los huevitos Kinder, y entonces era hacer su propio juguete Kinder, modelarlo en 3D, imprimirlo en la impresora y
y hacer el huevo Kinder. Ese ejercicio lo vi en un colegio, hacían hasta el huevito de chocolate y todo, ¿sí? Ahí tenían una clase de cocina y les enseñaban a hacer la cubierta del huevito. Y entonces sí, hay cosas como esas, como una curiosidad casi que de un hobby, pero he visto, por ejemplo, también temas como los que les mencionaba de la ingeniería y de la geografía. He visto, por ejemplo, temas de historia. Con el Museo Nacional el año pasado estuvimos trabajando en estudiar la posibilidad de hacer escaneo 3D de las obras para montar un museo tridimensional, por ejemplo. Yo creo que si lo que a usted le interesa es atraer personas a este mundo, yo creo que el mensaje es decirles que para todos hay, incluso para los médicos, por ejemplo, en lo que les contaba en la Universidad del Bosque, en el grupo de investigación, Juan Sebastián Ávila, que es otro de los investigadores, hizo un proceso de escanearle a una persona que tenía un cáncer acá en la clavícula, le escanearon el cuerpo, modelaron con ese escaneo tridimensional toda la estructura del cáncer, porque el cáncer se le había regado por varias partes de la clavícula. Eso se imprimió en 3D y se le entregó al médico para que el médico con esas reproducciones en 3D pudiera hacer la planeación de la cirugía y pudiera decir, el cáncer llegó hasta acá, entonces voy a abrir por aquí, entrar por acá y tal, cortar aquí. Entonces, incluso para un médico, que uno pensaría un médico que modela 3D, pues también es súper interesante. Y, por ejemplo, ese prototipo del cáncer que les cuento se hizo con un hospital en Valencia, España. Y entonces hubo un trabajo también remoto muy chévere donde uno lo que hacían era mandarse los archivos tridimensionales del cuerpo de la persona. Entonces yo creo que hay miles de ejemplos y un buen mensaje para que la gente se sienta interesada. Es decirle, mire, esto no es una herramienta específica, por el contrario, es una herramienta general, de uso general, y la ventaja es que usted le puede encontrar un uso que de pronto no existe y en ese sentido puede hacer un nuevo negocio, un nuevo desarrollo de su profesión. O sea, entre más abierto, creo que puede ser más interesante para todos. Aquí que escribieron otra vez. Sí, la realidad aumentada y la realidad virtual. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo no sé si todos saben que uno puede crear sus propios filtros de Instagram. Los sube a la plataforma de Instagram y la gente los puede usar y a uno le dan las métricas de qué tanto uso tienen esos filtros. Y si sube después de unos números, bueno, hay todo un sistema ahí de medición. Y por ejemplo, mucha gente se ha dedicado a hacer filtros tridimensionales para la cara en Instagram, o para el cuerpo, temas de realidad aumentada, y eso se ha convertido en un mercado en el último año, porque eso se puede hacer hace un año más o menos, en los que grandes marcas pagan, por ejemplo, por favor, modéleme en 3D esto y me lo vuelve un filtro para yo usarlo con mi marca, por ejemplo. No sé, calzado. Bueno, hay una cantidad de temas ahí también muy chéveres y eso pues es realidad aumentada, que también es muy interesante. Les voy a dejar les voy a dejar el link del evento que arranca este jueves. Es un evento de arte. Todavía no está la plataforma montada. La plataforma se lanza este jueves en la noche. Pero este es un caso muy bonito. Esta es una feria de arte que se hace todos los años. Ya lleva 8 años haciéndose en Bogotá. Y este año, por la pandemia, hicieron un levantamiento tridimensional de todo el Bronx, del distrito creativo ahí al pie del Voto Nacional, en el centro de la ciudad. Entonces, hicieron un levantamiento de esa parte de Bogotá, en especial de La Flauta, que es un edificio que queda ahí, que va a ser el distrito creativo. Y en ese espacio tridimensional montaron la exposición.
Entonces va a ser una experiencia virtual para ir y ver las obras y comprarlas porque también hay venta. Y ahí va a estar uno de los expositores, voy a estar yo con mi trabajo para que también si me quieren visitar ahí voy a estar. Pero este es otro, por ejemplo, aplicación que tiene que ver con la arquitectura y que tiene que ver con el espacio, que es muy interesante y que pues ya está funcionando el jueves. El jueves a las 7 inaugura y va a estar 10 días ahí montada por si quieren pasar y ver arte un rato y ver el modelado 3D en acción. Profe, una cosa que me parece como interesante, que no sé mucho de eso y me gustaría saber su perspectiva respecto al modelado 3D y trabajo colaborativo, que es algo que sería un plus, o sea, sin los diseñadores y los ingenieros nos encontraríamos, sería en ese espacio y sería muy chévere. ¿Y qué proyecciones tiene usted? Por el momento yo sigo viendo que hay muchos problemas, creo que la suite de Autodesk permite trabajo colaborativo, pero no, le falta todavía, pero es una experiencia muy chévere y pues es el siguiente nivel ¿de qué? De la virtualidad, ¿no? Del trabajo virtual, porque no es como yo le envío una foto, le envío el modelo y traigo este por tu parte, sino no, hagamos una reunión de modelado 3D. ¿Cuál es Sí, su proyección? ese ha sido otro de los grandes avances. Fusion, por ejemplo, a mí me encanta por eso. Y yo lo he usado para eso. Fusion está en la nube, no el software, sino el repositorio de archivos está en la nube. Es como, hagan de cuenta, un Drive, como la G Suite, solo que el software sí lo tiene uno en su computador. Pero los archivos están todos en la nube. Entonces yo puedo en Fusion, por ejemplo, modelar algo, yo como diseñador, y le comparto en la nube, en mi nube, el archivo al ingeniero. Y entonces el ingeniero se conecta, hace cambios en el archivo, ¿sí? Y podemos trabajar de manera sincrónica muy rápidamente. Y hay control de versiones, digamos que en eso han avanzado muchísimo y funciona muy bien, que era algo que antes, a mí cuando yo empecé a trabajar era muy difícil, era tocar hacer un archivo, guardarlo, pasárselo a fulanito, fulanito lo abra, le haga cambios, y se empezaba a crear un poco de versiones y de archivos que uno ya después se perdía. Entonces ahí hay ese tema y tiene Fusion también varios segmentos, o sea, si uno quiere hacer planos técnicos, si uno quiere hacer modelado, si uno quiere hacer renderizado, si uno quiere hacer diseño generativo, si uno quiere hacer elementos finitos, o sea, tiene unos módulos que le permiten a uno tener un archivo y conectarlo, irlo modificando por muchas personas, por un equipo, para construir. Y sí, esa es otra gran pregunta que, por ejemplo, en estos grupos que les contaba de Instagram, se han hecho ejercicios de diseño colectivo, de modelado 3D colectivo. Entonces, por ejemplo, en el del bosque se hizo uno, yo creé un chasis de un Jeep y nos lo rotamos, ese chasis, como entre 15 y 16 personas y cada persona le puso algo al Jeep, ¿sí? La carrocería, el capó, luces, no sé, empezaron a sumarle cosas y al final quedó un monstruo, pues, pero también fue un ejercicio de construcción colectiva, pues porque el modelo también tiene eso, ¿no? Que es digital, entonces uno puede rotárselo relativamente fácil, compartirlo, modificar varias personas al tiempo, en teoría sí, pero no es muy aconsejable. Fusion es un software nuevo, relativamente nuevo, digamos, yo creo que debe tener unos 2-3 años ya en su versión final. Y la promesa de ellos es esa, que uno incluso podría trabajar de manera sincrónica, pero no funciona tan bien, debo decirlo. Lo que hace él ahorita, lo que están haciendo, es que generan un control de versiones. Entonces yo cojo el archivo que se llama, no sé, carro 1, lo modifico y él genera en mi nube una versión y en la nube del autor original otra versión que podemos tener acceso siempre. Entonces uno tiene carro B1, carro B2, carro B3 y él le va mostrando a uno el estado de las versiones.
Entonces digamos que no es estrictamente sincrónico, pero sí le permite a uno muy fácilmente intercambiar cosas, que no sé, oiga, al Jeep le faltó el techo, por favor póngaselo, no se conecta a la nube y se lo pone otra persona. Entonces eh, funciona muy bien y es estable, o sea, que esa es otra cosa que a veces esos software demandan mucho del computador, de la máquina, eh, y Fusion yo he sentido que es bastante estable en ese sentido, no molesta tanto como otros. Listos, no sé si hayan más preguntas. Listo, pues a todos muchísimas gracias por su atención. Ahí están mis datos y mis redes por si les interesa más. Eh, y nada, eso fue la presentación. Muchas gracias. Gracias. Vale, con gusto.